Muchas veces hablamos de la infancia como si fuese simplemente una etapa más en la vida, como si crecer fuese algo automático, como si todos los niños tuviesen las mismas oportunidades, los mismos cuidados o incluso el mismo lugar seguro al que volver. Pero la realidad es bastante distinta. Hay menores que crecen sintiéndose protegidos, escuchados y queridos, y hay otros que aprenden demasiado pronto lo que es el miedo, la inseguridad o incluso la soledad. Y creo que es ahí donde realmente empiezas a entender por qué existe el trabajo social con infancia y adolescencia. Cuando pensamos en un menor, solemos pensar simplemente en un niño o un adolescente, pero realmente hablamos de personas que están en pleno desarrollo físico, emocional, social y psicológico. Personas que todavía están aprendiendo cómo funciona el mundo y cómo relacionarse con él. Y aunque muchas veces no nos demos cuenta, el entorno donde crecemos acaba influyendo muchísimo más de lo que creemos. La familia, la escuela o incluso la sociedad terminan construyendo gran parte de quienes somos. Es en casa donde aprendemos nuestras primeras formas de relacionarnos, donde aprendemos si podemos sentirnos seguros, si podemos equivocarnos, si podemos expresar emociones o incluso si merecemos ser escuchados. Luego aparece la escuela, que no solo enseña matemáticas o lengua, sino también convivencia, relaciones sociales y formas de entender a los demás. Y por encima de todo eso aparece la sociedad. Una sociedad que muchas veces protege, pero otras veces excluye, discrimina o deja atrás a quienes más apoyos necesitan. Y precisamente, dentro de esos vínculos, aparece uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de infancia, el apego. La forma en la que un niño aprende a relacionarse con el mundo. El apego es ese vínculo emocional que desarrollamos con las personas que nos cuidan. Y aunque pueda parecer algo simple, realmente condiciona muchísimas cosas de nuestra vida. Cuando un menor crece sintiéndose protegido y acompañado, normalmente desarrolla un apego seguro. Aprende a confiar, a sentirse válido, aprende a que pedir ayuda no es algo malo. Pero cuando un niño crece rodeado de violencia, negligencia, abandono, inestabilidad constante, todo cambia. Ahí aparecen los apegos inseguros o desorganizados. Menores que siempre viven alerta, que tienen miedo al abandono o que directamente aprenden a desconfiar de todo el mundo. Y muchas veces olvidamos algo bastante importante. Los menores no dejan de desarrollar estrategias para sobrevivir al entorno que les toca vivir. Y es que no todos los menores crecen en contextos seguros. Muchas veces las situaciones de riesgo empiezan de maneras que desde fuera pueden parecer pequeñas o incluso invisibles. Problemas económicos, conflictos familiares, violencia dentro y fuera del hogar, negligencia emocional y exclusión social. Situaciones que poco a poco terminan afectando al bienestar y al desarrollo del menor. Y es ahí donde la intervención social se vuelve fundamental. Los servicios sociales comunitarios suelen ser una de las primeras redes de apoyo para estas familias. A través de herramientas como Valórame o Simia, los profesionales intentan detectar posibles situaciones de desprotección antes de que el problema vaya a más. Además, existen equipos multidisciplinares, como el equipo de tratamiento familiar, donde trabajadores sociales, psicólogos y educadores trabajan con las familias para intentar reconstruir dinámicas más sanas y seguras. Porque aunque muchas veces se piense lo contrario, el objetivo principal no es separar familias. El objetivo es proteger al menor, intentando mantener sus vínculos siempre que sea posible. Pero hay veces donde el entorno familiar deja de ser un espacio seguro, y aunque normalmente asociamos la infancia con protección y cuidado, la realidad es que algunos menores viven en situaciones de abandono, violencia o negligencia, tan graves que sus derechos dejan de estar garantizados. Es entonces cuando aparece lo que llamamos el desamparo, y en ese momento la administración pasa a asumir la tutela del menor, para garantizar su protección. A partir de ahí pueden aplicarse distintas medidas. Algunas veces el menor pasa a un acogimiento familiar, donde otra familia se hace cargo temporalmente de sus cuidados. También existen los centros de acogida inmediata, donde se realiza una primera atención urgente y una valoración inicial de la situación del menor. Y en algunos casos, cuando no existe posibilidad de retorno con la familia biológica, aparece la adopción. Una medida que no consiste simplemente en darle una familia a un menor, sino construir un nuevo espacio seguro, donde pueda volver a sentirse querido, protegido y acompañado. Porque al final todas estas medidas deberían girar alrededor de una misma idea, el interés superior del menor. Las experiencias que vivimos durante la infancia muchas veces dejan marcas mucho más profundas de lo que imaginamos, y algunos menores que crecen en contextos de exclusión, violencia o abandono terminan desarrollando graves dificultades emocionales y sociales. A veces esas dificultades se convierten en conductas disruptivas o incluso delictivas, y creo que aquí es importante reflexionar sobre algo. Muchas veces vemos a un menor infractor únicamente desde lo que ha hecho, pero pocas veces nos preguntamos qué ha tenido que vivir para llegar hasta ahí. La justicia juvenil no busca castigar. Su finalidad es más bien educativa y reinsertadora. Por eso, en estos procesos intervienen no solo jueces o fiscales, sino también trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Porque detrás de muchos menores infractores existen historias de sufrimiento, abandono o falta de oportunidades que muchas veces comenzaron muchísimo antes del delito. Pero no todos los menores vulnerables expresan el sufrimiento de la misma manera. Muchos los viven completamente en silencio, y probablemente una de las formas más graves de violencia contra la infancia sean los abusos sexuales a menores. Hablamos de situaciones donde un adulto o incluso otro menor utiliza una posición de poder, manipulación o confianza para imponer conductas sexuales como el grooming, los tocamientos, exhibicionismo o la pornografía infantil. Situaciones que muchas veces permanecen ocultas durante años.
Y quizá una de las cosas más duras es que en muchísimos casos el abuso ocurre dentro del propio entorno familiar o cercano. Detectarlo no siempre es fácil. Muchas veces aparecen señales como aislamiento, ansiedad, miedo, bajo rendimiento escolar o cambios bruscos de comportamiento. Y aún así, muchísimos menores siguen sin ser escuchados. La intervención aquí requiere coordinación entre servicios sociales, centros educativos, profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad y sistema judicial. Pero incluso con todo eso, muchos menores tienen que repetir su historia una y otra vez durante años, reviviendo constantemente el trauma. Y creo que eso también nos obliga a reflexionar muchísimo como sociedad. Supongo que al final grabar este vídeo me ha hecho entender algo bastante importante, que trabajar con infancia y adolescencia no consiste únicamente en intervenir cuando algo va mal, también consiste en escuchar, en acompañar y en proteger, en intentar entender historias que muchas veces nadie se ha parado a escuchar de verdad. Porque gran parte de lo que somos empieza en cómo crecimos, en cómo nos cuidaron y en quién estuvo ahí cuando más lo necesitábamos. Y aunque muchas veces pensamos que cambiar la sociedad es algo enorme o imposible, quizá una de las formas más reales de hacerlo sea empezar por proteger a quienes todavía están aprendiendo a vivir dentro de ella. Y puede sonar raro decirlo en un vídeo que sirve como un trabajo de universidad, pero creo que por eso personajes como Spider-Man o Superman han conectado con tantas personas y han servido como referentes durante años, tanto para niños como para adultos. Porque realmente nunca ha ido solo de tener poderes. Spider-Man siempre ha sido un chaval normal, intentando hacer lo correcto, aunque la vida constantemente le golpee. Y Superman representa justamente la idea de que incluso teniendo la capacidad de estar por encima de todos, decide quedarse al lado de las personas y protegerlas. Y supongo que en parte el trabajo social también tiene algo de eso. No de salvar el mundo, sino de estar ahí para alguien cuando más lo necesita. De intentar que un menor se sienta escuchado, seguro y acompañado. Porque al final, muchas veces no cambias una vida haciendo algo enorme. A veces las cambias simplemente estando presente, cuando nadie más lo estuvo. Porque toda infancia merece crecer con dignidad, seguridad y afecto. Y porque proteger la infancia también es una forma de construir un futuro mucho más humano.